Abre tu Biblia conmigo en Efesios capítulo 6. Creo que es importante y necesario el hablar acerca de esto, no solamente para los hombres que fueron al retiro, sino para todos nosotros. Vivimos en tiempos de mucha oscuridad, vivimos en tiempos difíciles, vivimos en tiempos oscuros, tiempos de guerras, de batallas espirituales, ¿verdad? Y necesitamos saber cómo estar armados, ¿verdad? Si tú vas a la guerra, si tú vas a luchar una batalla, tienes que ir preparado, ¿verdad? Tienes que ir preparado, o si no, no vas a ser exitoso en tu batalla, ¿verdad? Si tú vas al trabajo, vas preparado, ¿sí? Llevas tus herramientas, si no, pues no vas a ser muy exitoso en ese día, ¿verdad? Entonces, el Señor nos ha preparado y el Señor no nos dejó así solitos para esta guerra espiritual, sino que número uno, Él ya peleó la batalla por nosotros y Él ganó la victoria. Pero número dos, ¿sí? Tenemos una autoridad espiritual y es lo que estamos empezando a hablar en el estudio bíblico de los miércoles esta semana. Y el día de hoy voy a comenzar con esta parte porque en Efesios capítulo 6, versículo 10 nos habla de la armadura de Dios. Di conmigo, la armadura de Dios. ¿Ok? Ahora, la armadura de Dios, antes yo tenía la idea incorrecta. Yo pensaba que la armadura de Dios era algo que te tenías que poner todos los días. Si no, pues ya valió, ¿no? Entonces, yo pensé, yo a veces salía y ya había aprendido acerca de la armadura de Dios y salí y después decía, ay, hoy se me olvidó ponerme la armadura de Dios. Hoy se me olvidó ponerme el casco. Hoy se me olvidó ponerme las sandalias del evangelio. Hoy se me olvidó ponerme. Y así como que decía yo. Y el Señor me dijo, Benjamín, no seas tonto. Y me dijo, Dios no me dijo tonto. Me dijo, Benjamín, hey, no te estreses. No te la tienes que poner todos los días. Dice, solamente no te la quites. Me dice, lo que necesitas es estar alerta de que la tienes puesta. Como decía Verónica, me encantó su ejemplo. Si tienes un billete de $100 en la bolsa, pero se te olvida que está ahí y necesitas comprar algo, de nada te sirve, porque no estás alerta, consciente de que ahí está para que lo uses. Y es lo mismo con la armadura de Dios. No te la tienes que ganar, no la tienes que comprar, te la pones una vez. Y lo único que tienes que hacer es recordar que la tienes puesta. Es una armadura espiritual, así que no vas a estar incómodo cuando te vayas a dormir con la armadura. ¿Sí me entiendes? No te la tienes que quitar. Yo sé que en esos tiempos se tenían que quitar la armadura porque pues, no te la podían tener puesta todo el tiempo, muy incómodo, ¿verdad? Pero esta armadura es espiritual y una vez que te la pones, no te la tienes que quitar. No tienes que ensayar todos los días, a ver, un pie, otro pie, casco, cinturón. No, ya la traes puesta. Ahora nada más tienes que usarla y estar alerta de lo que significa la armadura de Dios. ¿Okay? La Biblia dice que los justos por la fe vivirán. Entonces, a través de fe, tú estás alerta y al tanto de que tienes una armadura eficaz y poderosa puesta, que es la armadura de Dios, para cualquier cosa que necesites en las batallas que enfrentas cada día. ¿Estás conmigo? Entonces, en Efesios capítulo 6, versículo 10, vamos a empezar a leer. Y dice, una palabra final, ¿ok? Una palabra final. Para empezar, el libro de Efesios es un libro increíble, maravilloso. Te animo a que lo leas todo hoy en la noche, o mañana, o esta semana, ¿sí? No es muy largo, pero es poderosísimo. Y está lleno de cosas prácticas, de conocimiento práctico. Habla de los esposos y las esposas, habla de los hijos, habla de cómo ser un buen empleado, de cómo ser un buen jefe. Habla de nuestra identidad en Cristo, habla del amor de Dios, habla de muchísimas cosas. Es un libro bien completo, ¿sí? Con mucha información. Pero aquí dice una palabra final. Eso quiere decir que lo mejor lo guardó para el final. Eso quiere decir que la aplicación viene al final. Aquí está todo este conocimiento, pero si no lo aplicas, si no lo recuerdas, si no lo pones en obra, de nada sirve, ¿sí? Entonces dice una palabra final. Dice sean fuertes. Di conmigo fuertes. Esa palabra fuertes es la palabra endunamao. Endunamao en el griego. Y la palabra endunamao viene de dos palabras. Endunamao. Dunamao significa poder explosivo de Dios. Okay, es donde la palabra dunamis
de poder de Dios viene, poder explosivo de Dios, pero en significa que está dentro de. En otras palabras, nos está diciendo esta palabra que este es un poder explosivo, perdón, que tiene que ser depositado en un contenedor. ¿Ok? En Dunamao, fuerza, es un poder explosivo que necesita ser depositado en un contenedor. ¿Quieres saber cuál es ese contenedor? Tú eres ese contenedor. Tú eres ese contenedor. Esta fuerza, ¿sí?, de Dios, esta palabra fuerza es un poder explosivo que necesita ser depositado en ti. Ahora, no te lo puedes ganar, no necesitas orar 10 horas para tener este poder, simplemente necesitas recibirlo por fe. ¿Sí me entiendes? No te lo puedes ganar. No es como que cuando llegas al nivel 10 del videojuego te dan un arma más grande. No. Este es un poder que recibes por fe. Es la fuerza. Dice, la fuerza, ¿sí?, sean fuertes, recibe endunamao, ¿sí?, el poder explosivo que tiene que ser depositado dentro de ti. Dice, en el Señor y en su gran poder. Y la palabra gran poder significa... el poder es la misma palabra usada para describir el poder que levantó a Jesús de los muertos. El poder de resurrección. No, yo creo que no entiendes esto. Mira, el poder que hizo que temblara la tierra y que la piedra que cubría la entrada de la tumba de Jesús fuera movida. Ese poder que fue tan presente y manifiesto que hizo que los soldados estuvieran aterrados, ¿sí? Ese poder vive dentro de nosotros, ¿sí? Es el poder de Dios. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos vive dentro de ti. Yo sé que es difícil de creer y por eso estás tan callado, pero por eso dice la Biblia que es el misterio más grande, ¿sí? Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en mí, su poder dentro de mí. Eso es una verdad que necesitas meditar y tener consciente y presente en tu mente para que se convierta una realidad que puede ser manifiesta, ¿sí? Porque muchos dicen, sí, pero pues yo no veo ningún poder que sale de mi vida. Después necesitas creerlo, necesitas tener fe, necesitas entenderlo y decir, ok, gracias Dios, yo recibo. Hay un poder explosivo dentro de mí. Yo soy el contenedor de su fuerza y de su poder. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos habita dentro de mí. Y aquí Pablo está diciendo, sé fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza. En otras palabras, ya lo tienes. Si no piensas que lo tienes, recíbelo. Es así de fácil, simplemente tenlo. Sé fuerte en el poder de su fuerza, en su gran poder. Verso 11 dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Di conmigo, estrategias. Esta palabra estrategias es la palabra caminos, ruta, plan, ¿sí? Describe un plan, describe un camino. Así como tú haces tu plan cuando vas a salir de viaje y dices, vamos a parar aquí, después vamos a ir por acá y después vamos a estar acá. ¿Sí? Describe un plan. Dios tiene planes para tu vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Sus caminos no son nuestros caminos y sus caminos son más altos que los nuestros. Como Dios tiene caminos para ti y para mí, el diablo también tiene caminos para ti. El diablo tiene caminos, maneras, estrategias y rutas. Dice el diablo, lo voy a tentar aquí, después lo voy a hacer que se caiga por acá, después que ya haya tomado y comido toda la carnada, lo voy a arrastrar para acá, ¿sí? Y una vez que esté por acá, lo voy a acusar y le voy a decir que es la escoria del mundo. Y después de eso, seguro va a querer terminar su vida. El diablo tiene caminos preparados para ti, estrategias y rutas que quiere que sigas.
Tú puedes seguir los caminos de Dios o puedes caer en los caminos del diablo aunque no lo sepas. Y por eso nos está diciendo que necesitas ser fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza y ponerte toda la armadura de Dios para mantenerte firme contra las estrategias del diablo. Necesitas poder identificar, no, esta es una estrategia del diablo. Esta mujer, ¿por qué me está dando tanta atención? Y es una estrategia del diablo. Corre, estás casado. Este hombre, ¿por qué me está trayendo flores y me manda mensajitos y quiere mi teléfono y ni siquiera así que corre? Ese perro solo quiere una cosa. El diablo tiene estrategias y tiene planes y quiere que los hijos y las hijas de Dios sigan sus planes. ¿Sí? Echa una carnada por ahí, una carnada por acá. ¿Sí? Pero si estamos fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza, si te pones la armadura, si estás consciente de que tienes una armadura, entonces vas a poder mantenerte firme contra los planes del diablo para tu vida. Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, ¿okay? Espiritual, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Nuestra batalla es espiritual, di conmigo espiritual, ¿okay? No es contra ningún ser humano. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay muchos seres humanos que están bien poseídos por el diablo y están siendo usados por el diablo, hasta en la Casa Blanca. O sea, cuando tú estás luchando por hacer leyes que maten bebés más hasta que salieron del vientre, déjame decirte, eso no es un hombre, eso es el diablo, ¿sí? Y el diablo usa hombres y mujeres y gobernantes y gentes, ¿okay? Entonces nuestra batalla no es contra hombres, necesitamos orar por esos hombres y por esas mujeres, ¿sí? Necesitamos orar por ellos. Pero nuestra lucha no es contra ellos personalmente, nuestra lucha es espiritual. ¿Sí? ¿Están bien? Perdón si estoy medio. Pero fui al Courage Tour y me dio una nueva velocidad de valentía. ¿Sabes que las iglesias, muchas iglesias se están vaciando y están bajando en asistencia? Pero no son iglesias como la nuestra, son iglesias que no hablan la verdad, ¿sí? Iglesias donde nada más te vienen a hacer cosquillas todos los domingos. La gente quiere escuchar la verdad, ¿sí? La gente está cansada de puros cuentos y puras cositas ahí que nada más me hacen sentir bien por un momento. La gente necesita y quiere, tiene hambre por la verdad de la palabra de Dios y por los valientes. Mira, si tú estás, no me voy a adelantar, no sigue. Entonces dice, nuestra batalla no es contra sangre y carne, sino contra espíritus malignos de lugares celestiales, ¿ok? Entonces es una batalla espiritual, ¿sí? Que nos da coraje contra las personas que están siendo usadas por el diablo. Claro que nos da coraje, pero aún necesitamos tener la vista clara y darnos cuenta que, ok, es el diablo detrás de eso y necesitamos orar, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Podemos orar. ¿Qué más podemos hacer? Podemos informarnos y podemos votar bien. Podemos votar bien. Podemos votar correctamente. Podemos votar, bíblicamente. Podemos votar bíblicamente. Podemos votar bíblicamente. ¿Qué quiere decir? Que agarramos la Biblia, ¿sí? Y vemos lo que dice Dios acerca de esa persona y de lo que esa persona está tratando de hacer. Puedo votar más bíblicamente por aquella persona. Ya, está bien.
Es lo que sí podemos hacer, ¿ok? Es lo que sí podemos hacer. Orar, ejercer nuestro voto, ¿sí? Y seguir orando. Pero de cualquier modo, necesitamos saber que nosotros vivimos bajo el reino de Dios. Que aunque se ponga más oscuro allá, ¿sí? Como en Egipto, ¿verdad? En Egipto había oscuridad, pero en Goshen había ¿qué? Luz. Donde están los hijos de Dios, ahí hay luz. Entonces, si estamos en medio de un mundo de tinieblas, donde tú y yo estamos, ahí hay luz, ahí hay protección. Entonces, no tenemos nada que temer nosotros. Amén. Ok. Qué calladitos están, ok. Verso 13. Dice, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Tristemente, muchos no están de pie después de la batalla. Tienen batallas, tienen luchas y caen. Miren, la pandemia fue batallas y fueron luchas para muchos. Y tristemente, muchos ya no están de pie y firmes. Muchos dejaron la fe, muchos dejaron la iglesia, muchos dejaron a Dios. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué? Necesitamos estar firmes para que cuando vengan las batallas y vengan las guerras y vengan las amenazas del mundo y todo lo que sea, permanezcamos firmes. Firmes en el poder de Dios, en su fuerza. ¿Okay? Dice en el verso 14, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Ok, no vamos a decir eso. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. El cinturón de la verdad. Ok, de hecho hay una canción de la armadura de Dios, ¿verdad? Y no te la voy a cantar ahorita. Pero el cinturón de la armadura, quiero que sepas, la armadura que Pablo tenía en mente era una armadura romana. ¿Ok? Los soldados donde él estaba eran los romanos. Entonces era la armadura que él tenía en mente. Ahora, los romanos tenían un cinturón, pero no era para detenerse los pantalones como nosotros, ¿sí? El cinturón de ellos era para poner las armas en el cinturón. ¿Estás conmigo? El cinturón no era para detener los pantalones, era para poner la espada. Y la Biblia dice aquí que el cinturón es el cinturón ¿de qué? De la verdad. ¿Okay? Era la pieza central donde todas las otras piezas de la armadura embonaban también, ¿sí? Y nosotros somos equipados con el cinturón de la verdad, que se refiere a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad, ¿sí? Por eso necesitamos una vista bíblica, no una vista políticamente correcta, no una vista de lo que todos dicen y piensan, no una vista de lo que yo siento, no una vista que no vaya a ofender a nadie, sino una vista bíblica, porque la palabra de Dios es la verdad. Tanto así los he ofendido que están tan callados. O sea, por ahí algo les hice que... Ok, bueno. Dice el cinturón de la verdad. Ahora, quiero decirte algo. El cinturón de la verdad, nosotros muchas veces pensamos que es la espada, ¿sí? Y la espada sí es la palabra de Dios. Es la espada del Espíritu y vamos a llegar a la espada. Pero lo que quiero decirte es que el cinturón es el cinturón de la palabra de Dios, la verdad. Quiere decir que si no tienes el cinturón, ¿qué tampoco puedes tener? La espada. ¿Sí me entiendes? Si la espada va en el cinturón y no tienes el cinturón, entonces tampoco tienes la espada. Y el cinturón es la palabra. ¿A qué me refiero? Si tú no lees tu Biblia, si tú no lees tu Biblia, si tú no lees la Biblia, entonces no tienes cinturón donde poner la espada. Y cuando necesitas usar la espada vas a decir, ¿dónde está?
¿Por qué? Porque no traes el cinturón, porque no lees la Biblia, porque no conoces la palabra de Dios. Y si no conoces la palabra de Dios, no tienes el cinturón donde va la espada. Y cuando necesitas la espada, la puedes sacar y la puedes usar. Pero si no tienes la palabra de Dios, no tienes ni dónde poner la espada. Yo les estoy sonriendo más de lo que ustedes me están sonriendo a mí. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Familia es familia. Y dice, pónganse, ¿verdad?, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia. Ahora, la coraza es muy importante. La coraza era esa cosa que iba aquí arriba, ¿ok? Y esa protege los órganos vitales, el corazón, ¿verdad? Los pulmones, los riñones, todo eso, la coraza protege, ¿sí? Por adelante y por atrás, los órganos vitales. Lo importante de esto es que esta coraza está protegiendo nuestro corazón, ¿verdad? Porque del corazón mana la vida, de la abundancia del corazón abra la boca, ¿sí? Está protegiendo nuestro corazón. ¿Y qué más está ahí? Nuestra identidad, ¿sí? Está protegiendo tu identidad. ¿Y de qué es la coraza? De la justicia. Tú y yo somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí me entiendes? Tú eres un hijo y eres un hijo justo. Dile al lado, tú eres un hijo justo. ¿Okay? Ahora, la justicia de Dios viene ¿de dónde? Viene de Jesús. Nos fue dada ¿qué? Como regalo a través de nuestra fe. Cuando tú creíste en Jesús, Jesús te dio su justicia, ¿ok? Y ahora eres la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que aunque cometas un error o aunque caigas en pecado, hay cristianos que todavía pecan, pastor, aunque usted no lo crea. Quiere decir que cuando te equivocas o caes en pecado, tu identidad no cambia. Tú no dejas de ser la justicia de Dios en Cristo Jesús, porque la justicia de Dios no te fue dada por tus buenas obras y tampoco te puede ser quitada por tus malas obras. Y la coraza protege tu identidad porque tú no eres tu error. Tú no eres el pecado que cometiste. Escúchame, esto es un principio tan poderoso porque hasta te va a ayudar a educar a tus hijos. Tus hijos no son sus errores. Tus hijos no son su comportamiento, ¿sí? Si ellos tienen a Jesús en su corazón, ellos siguen siendo hijos de Dios, la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? Tú eres la justicia de Dios, tú eres justo, tú has sido declarado justo. Cuando dicen, ¿dónde están los justos? Tú levantas las dos manos. ¿Sí me entiendes por qué? Porque fuiste declarado justo por la sangre de Jesús, porque Él fue justicia y te dio su justicia y tú le diste tu injusticia y la clavó en la cruz. Entonces la coraza de justicia protege tu identidad de justicia. Mucha gente es muy pronta para identificarse con cosas, con errores y con pecados. O somos muy prontos para identificar a otros con sus errores. Mucha gente se identifica con sus enfermedades. Mi cáncer, mi diabetes, mi artritis, mis alergias. Y el problema con ese tipo de habla, ¿sí? Es que cuando dices mí y yo soy esto, contaminas tu identidad, ¿sí? Es como que te quitas la coraza de la justicia y abres, ¿sí?, la puerta a que todas estas otras porquerías y errores y cosas del pasado y pecado ahora sean parte de tu identidad. Y contaminas la identidad que Dios te dio. Tú no eres tu error, tú no eres tu pecado, tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, por eso es la coraza de justicia, porque protege los órganos vitales de quién eres tú. Tú eres la justicia de Dios. Dile al lado, tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Están ahí? Después viene, y conmigo viene los zapatos, ¿sí? Las botas, las sandalias de la paz que viene con las buenas noticias para que estés plenamente preparado, ¿sí? Como dice, versículo 15, póngalo, versículo 15, Efesios 6, por favor.
Dice, pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Quiero estar completamente preparados. Ahora yo quiero preguntarte algo. Si tú vas a la guerra, ¿sí? Si tú estás en una batalla y de repente empieza el tiroteo y empiezan los balazos y empieza todo, ¿sí? ¿Cuánta paz tienes ahí? No, pues está difícil tener paz ahí, ¿no? Está como, pues como que más bien hay pánico, ¿no? Como que para dónde corremos. Ahora, si has visto una de estas películas donde el héroe está y empiezan todos los balazos y ves al héroe ahí parado, sin un pelo despeinado, balas por acá, explosiones por allá. ¿A quién quieres seguir tú? ¿Al que está así parado, lleno de paz, o al que anda corriendo como gallina sin cabeza? ¿Sí me entiendes? Yo voy al que está tranquilo, ¿sí? Ahora imagínate, espero que eso te ayude. Cuando tú te pones las sandalias de la paz que vienen con las buenas noticias y entras al campo de batalla, el Señor me dijo, es para que cada paso que das, lo das en paz. Cada lugar a donde entras, estás en paz. Cada ambiente en donde estás, hay paz. ¿Por qué? Porque estás caminando en paz, ¿sí? ¿Cuánta gente se quita los zapatos de la paz y están en pánico todo el tiempo, a todos lados? ¿Por qué? Porque se les olvidaron sus sandalias de la paz. Se les olvidaron las sandalias de paz que son del evangelio, de las buenas noticias. Se les olvidaron las buenas noticias porque empezaron a escuchar y a ver todas las malas noticias y se les olvidó por completo el evangelio de las buenas nuevas y las promesas de Dios y el poder de Dios. Se les olvidó y ya no tienen paz. Su paz salió por la ventana porque dejaron que lo externo les afectara interiormente. ¿Están conmigo? Entonces Dios nos dice, ponte las sandalias de la paz, ¿sí? Con las buenas noticias del evangelio, para que cualquier lugar donde vayas puedas, ¿qué? Soltar paz, ¿sí? La gente necesita tu paz. ¿Te acuerdas? Hace 2 o 3 semanas hablé de cómo creamos ambientes, ¿verdad? Que a donde quiera que vayas tú puedes soltar la paz de Dios. Tú puedes tomar autoridad sobre un lugar. Tú llevas en lo que estás meditando, en lo que estás profundamente pensando, ¿sí? Tú eres una persona que cambia el ambiente. Jesús pudo calmar la tormenta porque tenía paz dentro de él. Tú no tienes autoridad sobre ninguna tormenta en la que no puedas dormir. Y de hecho, si tienes una tormenta adentro, es lo que vas a soltar en todos lados, ¿sí? Y es lo opuesto, ¿a poco no? A veces entra la gente a un lugar y es como que sueltan una tormenta. Y va a decir, sí, yo. Ajá. Porque traes una tormenta adentro. Necesitas las sandalias de la paz del evangelio, sí, que no solamente paz como dijeras, ya voy a ignorar todo, traigo paz. No, están fundadas en el evangelio, en las buenas noticias, en el poder de Dios, en su gracia, en la victoria que Él ya ganó, en el poder que Él ya nos dio, en la cruz del Calvario donde murió, resucitó, ¿verdad? Venció a la muerte, venció al pecado. Tenemos evidencia de nuestra victoria. ¿Están ahí? Ok. Bueno, vamos a seguir. Dice en el versículo 15, ¿verdad? Pónganse el calzado de la paz, pónganse como calzado la paz que proviene, ¿de dónde viene la paz? De las buenas noticias, ¿verdad? Del evangelio, a fin de estar completamente preparados. Verso 16 dice, además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Escucha esto acerca del escudo de la fe. Esto es maravilloso. El escudo romano, ¿sí? Era, ¿dónde está? Aquí está. Era largo, era como en forma de una puerta y estaba cubierto con piel, ¿sí? Y lubricado todos los días por los soldados. Esto me encanta. El escudo de la fe era lubricado todos los días por cada soldado para mantenerlo suave y flexible, para que las flechas no se clavaran, sino que se resbalaran y se cayeran al piso. El escudo de la fe
estaba lubricado todos los días para que las flechas del enemigo se resbalaran. Si tú no pasas tiempo en oración con el Espíritu Santo todas las mañanas, la unción de Dios no puede lubricar tu escudo todos los días para que las flechas del diablo se resbalen. ¿Sí? Y más bien está tan seco tu escudo porque no has pasado tiempo con el Espíritu Santo, que están clavadas todas ahí. Estás defendiéndote, pero tienes como 100 flechas en tu escudo. El diablo está echando flechas. A ver cuál da, a ver cuál da, a ver cuál pega, a ver cuál pega, a ver cuál pega, a ver cuál pega. ¿Sí? La ofensa es una de esas flechas. Les decía a los hombres en el retiro, digo, ¿qué es mejor que tener que perdonar? Pues nunca ofenderse. ¿Sí? ¿Y cómo haces que no te ofendas nunca? Con el escudo de la fe, porque entonces todas las ofensas se deslizan y se resbalan y se caen y ninguna queda ahí, ninguna me toca. Es como ponerte ese spray que hace que se caiga el agua y que no se mojen las cosas, ¿sí? Eres a prueba de ofensas. ¿Qué es mejor que tener que perdonar? Es nunca ofenderse. Cuando salgamos de aquí vamos a practicar ofendernos, a ver quién se ofende. No es cierto, ya no necesitamos hacer eso. Hay más razones de todas. De hecho, yo probablemente ya les di muchas razones en este servicio para ofenderse de muchas cosas. Dice, pónganse el calzado de la paz, ¿verdad? Además de eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco. La salvación como casco. Tanta gente está en batallas mentales, ¿sí? Tantos jóvenes, ¿sí? Hoy en día dicen que tienen luchas mentales, enfermedades mentales, problemas mentales. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a ponernos el casco de la salvación y proteger nuestra mente de los pensamientos del diablo. Quiero decirte, cuando tú tienes pensamientos de lujuria, de pecado, de enojo, de venganza, de amargura, no son tus pensamientos. La Biblia dice que tú tienes la mente de Cristo. Entonces yo te pregunto, ¿pensaría Cristo eso? Entonces no son tus pensamientos. Y ese es otro problema, que la gente, ¿sí?, recibe los pensamientos del diablo como si fueran suyos y después el diablo te condena por tenerlos y te lleva de bajada. Y te lleva a un lugar de vergüenza. Y nosotros necesitamos ponernos el casco de la salvación y llevar pensamientos cautivos y decir, no, esos no son mis pensamientos. ¿Por qué? Porque yo soy la justicia de Dios. Yo no pienso así. ¿Sí me entiendes? En vez de adueñarte de esos y decir, sí, soy un pervertido, soy de lo peor, soy un iracundo, soy un deshonesto, soy un tranza, soy... No. Esos no son tus pensamientos, no son tus ideas. Llévalos cautivos, ponte el casco de la salvación y acuérdate, tú eres la justicia de Dios. ¿Cómo sabes que no son tus pensamientos? Porque un justo no piensa así. ¿Estás conmigo? Además de eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco. Y ahora sí, tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Déjame decirte algo. Cuando Jesús fue al desierto por 40 días y después fue tentado por el diablo, Jesús usó la espada del Espíritu, ¿sí?, que es la palabra de Dios, para defenderse y resistir al diablo. ¿Cómo es que Jesús pudo hacer esto? Porque Jesús tenía puesto el cinturón de la verdad. Porque llevaba toda su vida aprendiendo la palabra de Dios y formando el cinturón para que cuando venga el diablo supiera exactamente con qué le iba a dar. ¿Sí me entiendes? Cuando no tienes el cinturón de la palabra, no tienes qué espada sacar del Espíritu, porque no sabes qué versículo. Si sacas la espada y dices, la Biblia dice que te vayas. Déjame, ¿no? Necesitas saber la palabra, necesitas saber las promesas de Dios.
Y solamente viene cuando tú lees tu Biblia. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y en las mañanas tú puedes leer la palabra de Dios, leerla en voz alta, declararla, escucharla y hacer que tu fe crezca. ¿Sí? Y cuando el diablo venga, dice, ahora sí. No, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor diablo, se puede regresar por donde vino. Verso 18, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténgase alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. ¿Cuántos quieren ponerse la armadura de Dios? Y ya no nos la vamos a quitar. Y te vas a acordar en las mañanas, yo tengo la armadura de Dios. ¿Sí? Vas a pasar tiempo en la palabra. Un nuevo cuchillo. Un taser. Una ametralladora. Una bazooka. Esta escritura está buena. El diablo no se me va ni a acercar. Va a salir corriendo cuando le conteste yo con esta. Pasa tiempo con el Espíritu Santo. La unción, el aceite de la unción de Dios está lubricando tu escudo. Flechas del diablo vienen y se resbalan todas. Ni siquiera hay agujeros en tu escudo, porque está tan lubricado tu escudo que las flechas se caen, se resbalan. No te pueden ni tocar. Qué increíble, ¿verdad? La palabra y el Espíritu. Necesitamos la palabra y necesitamos el Espíritu.